Hola, en un video previo que te invito a que veas en mi canal, hice una discusión teórica de lo que son las variaciones dentro de la teoría combinatoria. Quiero el día de hoy, en este video, resolver algunos problemas para que te sirvan de ejemplo. Bien, vamos a ver un primer problema. Supongamos que se nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuántos números, voy a copiar el problema aquí para que lo tengas, cuántos números de 3 cifras, todas ellas diferentes, se pueden formar con los números 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esos números que están ahí. Bien, vamos a resolver este problema. En las variaciones, lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Vamos a formar grupos que tengan un número menor de elementos que el número de elementos disponibles. Aquí disponemos de 6 números. Esos números de los cuales disponemos es lo que llamamos m. Y se nos pide formar números de 3 cifras. A esos números, a ese número de cifras que entran en cada grupo es a lo que llamamos n. Ahí cumplimos el primer requisito. N debe ser menor a m. Luego, debemos tomar en cuenta también que estamos trabajando con una variación, con variaciones. ¿Por qué? Porque vamos a formar números de 3 cifras. Y 2 números de 3 cifras van a ser distintos si alguno de los elementos es distinto, lo cual aquí se va a cumplir sin ningún problema. Pero además nos damos cuenta que cuando formamos números, el orden en el cual ellos aparecen también me va a generar un número distinto. Y en las variaciones ese es también un requisito, que si 2 grupos tienen los mismos elementos, el orden en el que aparezca permita diferenciar a los grupos, lo cual se da justamente cuando escribimos números. Entonces, claramente aquí estamos frente a una variación. Y entonces, de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos, b de mn, aquí lo que tenemos entonces es que tenemos b de 6, 3, de esa manera. ¿Y cómo se calculan las variaciones? Como ya he discutido en otro video, vamos a tener, bueno, voy a copiar aquí la fórmula general. BMN se calcula como m factorial entre m menos n factorial. Entonces lo que tenemos aquí es 6 factorial entre 6 menos 3 factorial. Es decir, lo que tenemos es 6 factorial entre 3 factorial. Y por tanto, esto es lo mismo que tener 6 por 5 por 4 por 3 factorial dividido entre 3 factorial. Claramente de esa operación que está ahí, el 3 factorial se elimina, 6 por 5, 30, por 4, 120. Y la respuesta es esa. Podemos formar 120 números de 3 cifras, todas ellas diferentes, con esos 6 dígitos que tenemos ahí. Un ejemplo claro de un cálculo de variaciones. Bien, ese es un primer problema que hago para mostrarte cómo se trabaja con las variaciones. Bien, voy a hacer un segundo problema que me parece interesante hacerlo para que te sirva de ejemplo y de reforzar este concepto. Bien, supongamos ahora que se nos hace la siguiente pregunta. ¿De cuántos modos se pueden sentar 3 personas en 5 sillas? Tenemos 5 sillas disponibles
3 personas, ¿de cuánto modo se pueden sentar? Nuevamente estamos frente a una variación. ¿Por qué? Porque aquí, si yo importa el orden en el cual se vayan a sentar, no es lo mismo que se siente la persona A en la primera silla y la persona B en la segunda, o la persona B en la primera, o sea, el orden importa. Y también importa si se sientan 2, si se sientan 3, en fin, va a importar el número de elementos que tiene cada grupo y va a importar en el orden en el cual se sientan ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este problema? Tenemos 5 sillas disponibles, pues eso es la M. Vamos a sentar a 3 personas, entonces eso es la N. Y de acuerdo a la fórmula que hemos escrito, nos queda entonces una variación de 5, 3, de esta manera, que viene dada como 5 factorial, y aquí tenemos 5 menos 3 factorial. Es decir, tenemos 5 factorial entre 2 factorial. 5 factorial lo escribo como 5 por 4 por 3 por 2 factorial, y aquí debajo tengo 2 factorial. Claramente el 2 factorial lo elimino, tengo 5 por 4, 20, por 3, 60. Es decir, que puedo sentar de 60 modos diferentes a 3 personas en 5 sillas. Bien, ahí te he resuelto 2 problemas. Pero cuando hablamos de variaciones, hay un problema que se puede presentar. Algunas veces se nos pide, tenemos un conjunto de m elementos, queremos formar grupos con n elementos, pero se nos pide que algún elemento en particular dentro del grupo tenga una posición fija. En el caso de que se pida que algún elemento en los grupos formados tenga una posición fija, la pregunta es ¿cómo resolvemos ese problema? Bien, voy a resolver un problema de ese tipo para que vean cómo podemos operar con él. Supongamos que se nos dice lo siguiente. Vamos a copiar la siguiente pregunta. ¿Cuántos números de 5 cifras todas ellas diferentes podemos formar con los números vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con esos números si el 1 es el primero y el 8 el último. Es decir, vamos a formar números de 5 cifras con 8 números disponibles, pero con la condición de que en cada grupo, en cada número que escribamos de 5 cifras, el 1 siempre estará en la primera posición y el 8 siempre estará en la última posición. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero vamos a identificar aquí a m y a n. Tengo 8 números disponibles, entonces m es igual a 8. Y quiero formar números de 5 cifras, entonces n es igual a 5. Sin embargo, aquí tengo la condición adicional de que hay 2 números, hay 2 posiciones que están fijas. Entonces, cuando en una variación tenemos elementos en los grupos formados que tienen posiciones fijas, lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer es que la m y la n se disminuyen en el número de elementos fijos. Es decir, vamos a tener aquí 2 elementos fijos que no voy a poder cambiar, el 1 y el 8. Entonces, m vale 8. Pero vamos a reducir el valor de m en 2, porque en cada grupo hay 2 posiciones fijas. Entonces ahora tendremos una nueva m que vale 6. La disminuimos en el número de elementos fijos. Y lo mismo hacemos con la n. n vale 5.
pero como hay dos posiciones fijas en cada grupo, vamos a disminuir la n también en 2. O sea, n vale 3. Esa es la clave de resolver este tipo de problemas. Y una vez que tenemos eso, entonces aplicamos la fórmula que conocemos con esas nuevas condiciones. La fórmula que conocemos nos dice que Bmn viene dada como m factorial entre m menos n factorial, donde ahora m y n son estas nuevas, donde la he reducido en 2 porque hay dos posiciones fijas. Entonces lo que tenemos es 6 factorial entre 6 menos 3 factorial, de esa manera. Y esto me va a dar entonces 6 por 5 por 4 por 3 factorial, y 6 menos 3 es 3, abajo queda 3 factorial, el 3 factorial se elimina, y aquí lo que tengo es 6 por 5, 30, por 4, 120. Entonces puedo formar 120 números con esos 8 dígitos que tengo aquí, números de 5 cifras, garantizando siempre que el 1 es el primer número que siempre va a estar en cada número que forme, y el 8 es el último número. Espero pues que estos 3 problemas que te he resuelto aquí, que te he mostrado su solución aquí, te sean de utilidad. Un video que, reitero, es complemento de un video anterior donde explico la parte teórica de lo que son las variaciones. Bien, si trabajas con este tema, espero que el video sea útil. Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, no dudes en dejar tu comentario. Y para mí será interesante conocer la retroalimentación que tengas a este video. Y de la misma manera te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.